Vamos a comenzar haciendo la receta mágica de porcelana Jovi. Ya sabéis los que seguís el canal. 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de carpintero y si es de la marca Raid mejor, y 5 gramos de jabón o gel de ducha, sobre todo que no sea de color, para que no tiña la porcelana. Todo esto lo vamos a introducir dentro de una bolsa y lo vamos a mezclar dentro de la bolsa. Una recomendación es hacer que la bolsa parezca un globo, que dentro tenga aire, para que así nos sea más fácil poderlo mezclar todo. Y no vamos a sacar los ingredientes de la bolsa hasta que todos ellos se hayan compactado. Una vez se han compactado, que queda con este aspecto, como veis, vamos a utilizar otro ingrediente imprescindible para que esta receta funcione, que es una crema hidratante. ¿Qué crema utilizo yo? Pues Nivea, que es la que me parece que va mejor. Le podemos poner tanta como queramos, la suficiente para que sea elástica y fácil de manipular. Y cuando ya la tenemos hecha, os aseguro que es la mejor porcelana con la que vais a poder trabajar. Va a soportar la forma que le hagamos sin que se desmaye ni se caiga, y va también a quedar marcado todo lo que hagamos sobre ella. Fijaros la forma que hago y por mucho que lo mueva, esto no se cae, no se va hacia abajo. Es lo que me gusta de mi receta de porcelana. Esta porcelana tiene un nombre, porcelana Jovi, creada e inventada por mí en 2017, aviso para tripulantes. El trozo de porcelana que hemos preparado, como se seca muy rápido, vamos a guardarlo siempre en un film transparente, en una bolsa de plástico y metida en un tupper, y os aseguro que os va a durar un montón de tiempo. Vamos a empezar con el primer trabajo. Vamos a hacer dos trabajos preciosos, a cual más bonito. Estoy utilizando en esta ocasión dos trozos de film transparente. He puesto la porcelana en el medio de los dos trozos y tiro de ella con la ayuda de un rodillo de amasar. Ahora retiro la parte superior del film transparente y le voy a dar una forma un tanto especial. Lo voy a marcar, por ejemplo, con la punta de una tijera. Fijaros en la forma, porque para que os quede igual que a mí es importante. Es una forma desigual y tal vez un poco loca, pues sí, pero esto va a hacer que al final quede precioso. Una vez está marcado, lo que voy a hacer es recortar ese trozo que he marcado con la tijera. Y fijaros que en uno de los lados tiene una abertura. Es importante que esa abertura la dejemos tal cual lo estáis viendo. Al trabajar la porcelana de esta forma no nos van a quedar grietas ni marcas en la porcelana. Una vez lo hemos recortado, todo el contorno lo vamos a arreglar un poquito con los dedos. Y ahora le vamos a dar forma. En esa abertura que ha quedado vamos a hacer un trozo como muy aplastado con los dedos para que quede muy fino. Y una vez lo hemos aplastado le vamos a hacer unas ondas, una para arriba y una para abajo. Voy a utilizar un tazón grande, primero la parte de abajo para marcar el centro. Esto va a ser un portavelas súper original que es necesario que lo haga para que haga juego con la otra pieza que voy a hacer. Primero, como os he dicho, marco ese centro en la parte de abajo y ahora utilizo el tazón para darle forma a la porcelana. No la introduzco hacia abajo del todo, la dejo que quede como en el aire, a unos 5 o 6 centímetros o 7 centímetros del fondo del tazón, y ahora le doy forma a todo el contorno. Esto lo tenemos que hacer rápido antes de que la parte exterior de la porcelana se seque y empiece a quedar no tan bien como estáis viendo en la imagen. Porque como se seca tan rápido podrían quedarnos como aberturas en la porcelana, y vamos a dejarlo así. Yo ya veis que por uno de los lados le he apoyado el trozo de porcelana sobre el paquete de harina para que no se mueva, y cuando está totalmente seco, a las 24 horas, vamos a esperar 24 horas para que se seque, lo vamos a pintar. Y voy a utilizar esta pintura, un esmalte sintético
dorado, que me parece precioso porque cuando está pintado parece oro de 24 quilates. En el fondo, como veis, quedan los sedimentos metálicos, así que este tipo de pintura lo que tenemos que hacer es removerla muy bien, incluso dar golpes con el pincel para que los sedimentos se diluyan perfectamente con el resto de los componentes de la pintura. Y una vez está preparada, le damos un par de capas. Y fijaros, es que esto parece oro de 24 quilates. Es preciosa esta pintura. Fijaros cuando está seca cómo queda de espectacular la pintura. La he pintado tanto por la parte superior como por la parte de abajo. Y donde hice esas ondas, esas olas con la porcelana más fina, pongo cola blanca en una cantidad bastante generosa y micro purpurina. Por cierto, esta pintura solo se puede limpiar con aguarrás. Y vamos a por el segundo trabajo imprescindible para que quede bien el primero, porque la estrella de este tutorial es este trabajo que voy a hacer ahora. Vamos a utilizar un trozo de porcelana y le vamos a dar una forma como un poco que recuerde un poco a una S, tal vez, un pico pequeño hacia arriba y otro hacia abajo. Lo vamos a colocar sobre el film transparente tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Le pasamos el rodillo, no vamos a dejarla demasiado fina, unos 3 o 4 milímetros de grosor. Una vez la tenemos así, utilizaremos una herramienta finita y de plástico para hacer esto que estáis viendo. Es importante que lo hagamos sobre el film transparente para que nos quede perfecto. Ya está marcado. Ahora retiro el film transparente, agarro las tijeras y voy a hacerle un corte. No hace falta que respetemos las marcas que hemos hecho al 100%. Lo importante aquí es el corte que voy a hacer ahora, que hace, pues como he hecho al principio, una especie de S suave, una S muy ligera, porque es importante hacerlo así para que quede bien la figura tan espectacular que os voy a enseñar a hacer, porque hacemos muchos cuadros, muchos jarrones, pero también es importante hacer alguna escultura bonita para decorar nuestra casa. Cuando tengo la pieza así, voy a darle como una vuelta más. Le voy a dar forma dentro de la misma pieza, girando un lado y el otro, pues haciendo una insinuación hacia el lado contrario. Igual que he hecho esta pieza, he hecho unas cuantas más. Unas más pequeñas, unas más grandes. Pego unas con otras con cola blanca y ahora estas dos piezas que voy a hacer ahora son importantes. Vamos a darle esta forma, un montón de rayitas y una vez está hecho así, lo recortamos igual que he hecho con las otras dos piezas. Las otras da un poco igual cómo nos queden. Me refiero a la forma, si son más grandes, más pequeñas, porque las vamos a utilizar sí o sí. Pero estas son importantes. Esto es una aleta de un pez y entonces tiene que tener esta forma. La grande es la aleta de la parte superior y esta, que es la pequeña, es la aleta de la parte inferior. Ahora le toca el turno a la cara del pececito. Vamos a hacer esta forma como de media luna, tal vez. La vamos a poner dentro del film transparente. Le vamos a pasar el rodillo para que la porcelana quede bien fina y bien bonita. Vamos a hacer que ese trozo de porcelana no quede excesivamente delgado. Vamos a dejarlo de 3-4 milímetros de grosor. Lo sacamos del film transparente y corregimos la forma con la tijera para que nos quede muy bien, porque en el pico que ahora estáis viendo a la izquierda, ahí va la cara del pez, así que tenemos que dejarlo muy bien definido. También cortamos la parte trasera y vamos a volverlo a poner dentro del film transparente para poder alisar un poco el corte que hemos hecho con las tijeras. Una vez está ya más que alisado, es como redondeado para que quede como muy dulce ese corte. Una vez lo hemos redondeado, lo sacamos del film transparente y con una herramienta fina y delgada, justo en la punta del pico, hacemos una línea que va a ser la boca. Le vamos a levantar un poquito la parte superior porque le queda más bonito, parece que sea como más coqueto el pez
y además la cara es mucho más dulce. Con un buril que tiene una bolita en la punta le marco el ojo. También podemos hacerlo con la parte de atrás de un pincel. Y fijaros de qué forma tan sencilla he hecho la cara del pez. También he hecho otro chiquitito. Y lo voy a dejar secar aquí encima del rodillo para que conserve un poco de forma curvada. Ahora una caracola express. Vamos a hacer esta forma como de peonza. En la mitad de esa peonza vamos a marcar líneas en horizontal y en la otra mitad líneas en vertical. Una caracola súper fácil y súper bonita. Igual que esta he hecho dos más. Al final he hecho 3. Y ahora una concha muy fácil también. Vamos a coger un trozo de porcelana y en esta ocasión no la vamos a dejar plana. La vamos a dejar como un poco alta por la parte central. Marcamos las líneas siempre utilizando el film transparente. Una vez están marcadas, las sacamos del film. Por cierto, las líneas tienen que llegar hasta el final de la marca que hacemos para tirar un poco de la porcelana y que recuerde al máximo a una concha. Sacamos ese trozo de porcelana, vamos a darle un poco de forma con la tijera por los lados y en la parte de la punta, ahí presionamos un poquito con los dedos, aplanamos y ya la tenemos hecha. Igual que esta, he hecho otra más, una un poquito más pequeña. Y también he hecho un montón de bolitas. Cuando tengo todas las piezas de porcelana, ahora voy a utilizar 2 platos de plástico. Y mirad, estos son unos palillos chinos de metal. Por eso voy a utilizar uno de ellos porque necesito darle forma a este plato por uno de los lados. Caliento el plato con un mechero y con el palillo de metal es perfecto porque voy a poder hacerle una hendidura al plato sin problemas porque el metal se calienta y me ayuda a hacer esto que estáis viendo. ¿Veis cómo entra perfectamente el palillo? Vale, pues misión cumplida. Ahora voy a unir un plato con el otro. Voy a utilizar cola block, podéis utilizar también, pues no sé, silicona caliente tal vez, porque esto luego lo vamos a hacer que quede muy fijo utilizando porcelana. Voy a hacer otra mezcla de porcelana porque hasta ahora he gastado la primera que hice y he hecho otra mezcla más. Y voy a utilizar en esta ocasión papel de horno. Voy a poner la porcelana sobre el papel y voy a tirar de ella. Necesito hacer un trozo suficientemente grande para cubrir por completo los platos. Para pegar la porcelana voy a utilizar cola blanca y le voy a dar una capa bien generosa en la superficie del plato. Coloco la porcelana sobre el plato, le doy la vuelta y veo el sobrante, todo lo que me sobra y no necesito. Pero vamos a dejar 1 centímetro, porque ese centímetro es importante para que al final los platos se sujeten perfectamente uno con otro. Y ahora os voy a decir algo muy importante. Resulta que la porcelana, al ponerla sobre el plato, hace como un vacío y nos queda un hueco ahí en el medio lleno de aire, así que tenemos que perforar la porcelana y presionar para que se pegue muy bien. Le ponemos cola blanca en todo el contorno y pegamos ese centímetro de más que he dejado de porcelana alrededor del plato de la parte trasera. Esa hendidura que hice en los platos no tiene que quedar tapada, así que compruebo que no queda tapada y moldeo la porcelana a medida para que penetre perfectamente lo que después voy a introducir ahí. Seguro que tenéis algún pincel viejo, duro, que ha quedado por ahí por casa, ¿verdad? Pues con un pincel de esos vamos a darle textura a toda la porcelana. Y ahora voy a comenzar a pegar
el pez, primero el grande. Primero miro un poquito a ver dónde lo voy a colocar para que me quede bien, y una vez lo tengo claro, empiezo a poner las piezas utilizando bastante cantidad de cola blanca, ya que la porcelana que hay en el plato todavía no se ha secado, y en esta ocasión vamos a utilizar cola blanca. Y primero pego esas aletas tan importantes que os dije antes, la superior y la inferior, y este grupito de pequeñas aletas divertidas y de fantasía las pego como estáis viendo. Sobre ellas voy a ponerle 2 o 3 o 4 más hasta que nosotros veamos que nos gusta, siempre utilizando bastante cantidad de cola blanca. Ahora le toca el turno al pez chiquitito y voy a hacer lo mismo que antes. Primero pego la cara y después empiezo a colocar las aletas. Cuando hemos pegado los peces ya podemos comenzar a pegar las conchas y también esas bolitas que representan un poco como burbujas o algo así. Es un poco de fantasía. Es una escultura espectacular que va a quedar preciosa en nuestro salón, en una habitación, en un cuarto de baño, donde la queramos poner va a lucir un montón. He dejado que se seque la porcelana y ahora voy a utilizar un palito del mismo grosor que el palito chino que he utilizado. Le afilo un poco la punta, mide 30 centímetros de largo y le voy a poner cola block en la parte de arriba para que llegue hasta el final del todo. Lo introduzco llegando hasta el final, pero antes de llegar al final del todo, más o menos calculo la medida donde va a tocar la madera con la porcelana, justo donde acaba la porcelana, y ahí le pongo un buen montón de cola. Lo introduzco hacia adentro y dejo que se seque. Una vez está seco, voy a hacer una base porque necesito que esto se sujete de pie. Y para hacer la base voy a utilizar cemento rápido y voy a hacer un molde porque no encontraba nada en casa que tuviera las medidas que yo necesito. Entonces lo que voy a hacer es un molde con cartón muy sencillo. Luego lo voy a desechar, o sea que no hace falta que la base sea perfecta ni mucho menos. Mide 20 centímetros por 6 de alto y los laterales 8 centímetros. Voy a utilizar un poco de film transparente para proteger el cartón, porque si no, al poner el cemento dentro, el cartón se humedecería y se deformaría. Así que necesito poner el plástico, aunque sé que esto, y así ha sido, me va a dar un poco de problemas a la hora de la textura final, porque las dobleces del plástico van a quedar marcadas en el cemento, pero luego lo he solucionado. Voy a mezclar. Este cemento es un cemento rápido y voy a mezclarlo con agua. Tenemos que ser rápidas trabajando porque en 3 minutos ya empieza a fraguar y a los 5 minutos empieza a endurecer. O sea que tenemos que ser bastante rápidas trabajando. Hacemos la mezcla y la introducimos dentro del molde. Le damos unos golpecitos al cemento para que suban las burbujas de aire hacia arriba, colocamos bien el plástico, miramos dónde está el centro, como el molde son 20 centímetros, la mitad son 10, ahí pongo el palo, paciencia, 5 minutos aguantándolo así, a los 5 minutos ya se sujeta solo y ya lo podemos soltar. Una vez está así, lo voy a dejar que fragüe, lo mejor sería dejarlo de un día para otro. Y ahora voy a volver a pintar con la pintura dorada sintética. Voy a pintarlo todo en dorado. Este dorado me gusta mucho porque es que de verdad que cuando está seco tiene un brillo y parece oro, pues parece que sea un trozo de oro de verdad, o sea, queda muy muy bonito. Vamos a pintarlo por completo. Yo os recomiendo que le deis 2 capas y que miréis por diferentes sitios, por arriba, derecha, izquierda, para que quede todo completamente cubierto. La parte de abajo, tanto el palo como la base, en negro y mate, para que haga contraste con la parte superior. Al final quedó bastante bien el cemento y no tuve que hacer nada.
Una vez lo pinto, le doy 2 capas de pintura en negro y fijaros qué preciosidad. Combina perfectamente con la decoración nueva que estoy haciendo en casa. Turquesas, azules, verdes, blancos rotos, incluso los cojines tienen algún toque en dorado. Queda precioso. Seguro que os ha gustado un montón el tutorial, ¿a que sí? Pues recordad dejarme vuestro like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.